Hola, ¿qué tal? Paz y bien, soy el padre Rubén Francisco Bellante de la Argentina. Es un gusto para mí compartir este tercer programa de esta serie que hemos denominado Discernir lo que agrada al Señor. Y tal vez, bueno, estos primeros capítulos les resultarán un poquito densos. Bueno, justifico que tal vez lo sea, pero era necesario y es necesario fundamentar el discernimiento espiritual en lo bíblico. Después bajaremos quizás, bueno, a temas concretos, a casos concretos de discernimiento espiritual a través de algunas cartas, de algunos jóvenes, de algunos adultos. Pero yo los animo a que esta primera parte, que es un poquito más densa, un poquito más pesada, la tomen con buen espíritu, incluso pueden tomar nota, pueden grabarlo también en el programa, ya que se emite en diferentes días, y lo pueden compartir en la familia, en la comunidad, en el ministerio. Esta es la idea fundamental de esta serie, como la de otras, es que se pueda multiplicar, que pueda llegar a muchos y mucho más, digo, el tema del discernimiento espiritual que es tan necesario y que nos hace falta a todos. Incluso lo digo también por mi gremio, entre comillas, ¿no? Los sacerdotes, que a veces nos faltan los caminos para ayudar a discernir a otros en la comunidad, a los diferentes grupos o ministerios, y a veces nos falta también ese camino en lo personal, ¿no? Muchas veces no somos buenos acompañantes espirituales, no sabemos ser, no podemos ser, quizás por muchas razones, buenos directores espirituales, y hoy día es necesario también formar laicos crecidos, maduros, con probada vida de oración, para que sean acompañantes espirituales. Y esto lo digo, ¿saben por qué? Porque abundan algunos grupos en algunos países que dicen formar acompañantes espirituales, pero lo hacen desde una técnica de tipo psicológica o sociológica. No nos olvidemos que cuando hablamos de acompañamiento espiritual, estamos hablando antes que nada de personas que sepan acompañar porque han tenido un encuentro personal con Cristo vivo y tienen una probada vida de oración, de contacto con la palabra de Dios en la comunidad iglesia, en obediencia al párroco, al obispo, ¿no? Y viviendo en la comunidad. No se trata ni de iluminados, ni de cortados solos, ni de una especie de counseling, o como se llama ahora, sino se trata de acompañantes espirituales. Esto quiero remarcarlo y aclararlo bien. Nadie puede acompañar solamente desde técnicas psicosociológicas, aunque sean de repente de la logoterapia, que es algo muy bueno, la escuela fundada por el médico psiquiatra Víctor Frank, algo muy bueno que ayuda ciertamente a lo que es nuestro acompañamiento espiritual, a lo que es el discernimiento espiritual. Pero no puede ser, no debe ser solamente técnicas de tipo psicológicas. El acompañante espiritual, si es laico, debe ser una persona, reitero, que ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús y de probada vida de fe, de oración y de inserción eclesial comunitaria. Y sobre todo muy sencillo, muy simple y muy humilde. Y mucho más cuando se trata de un director espiritual, sacerdote, religioso, religiosa, ¿no? Bueno, creo que ha quedado claro el punto y por eso digo, el bautizado, para seguir un poco y concluir con el tema del capítulo anterior, el bautizado abierto a la acción del Espíritu, eso remarcábamos en el último programa, el bautizado abierto a la acción del Espíritu. Y aquí viene otra aclaración necesaria. A ver, todos los bautizados, desde el Papa Francisco hasta el último laico, y no digo el último porque sea de menor importancia, sino digo, es una forma de expresarme. Creo que el Papa Francisco, si lo diría así, me estaría retando, ¿no? Pero digo, todos los bautizados, todos y todas, tenemos que estar abiertos a la acción del Espíritu Santo, porque por allí hay alguna idea de que abiertos al Espíritu Santo están los carismáticos. Ese como si fuera un movimiento de iglesia, como si fuera un movimiento, como está la Legión de María, está la Acción Católica, están Focolares, Comunión y Liberación, también están el movimiento de los carismáticos o la renovación carismática católica. Bueno, no sé, yo lo que les digo es que todos los bautizados y todas las bautizadas, todos tenemos que estar abiertos a la acción del Espíritu Santo, cada uno con su modalidad, con su estilo, pero el Espíritu tiene que hacer en nosotros lo que el Espíritu quiere, no lo que querramos nosotros. ¿Me explico? Esto es importante. Entonces, hay que estar dócil a las inspiraciones
saber que uno solamente con la docilidad de un niño, con la disponibilidad de un niño, puede abrirse a los acontecimientos que tiene que vivir todos los días. Por eso, primero, el bautizado tiene el pleno conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está abierto a la acción del Espíritu Santo. Diariamente lo busca en la oración personal, comunitaria, en el contacto diario con la palabra de Dios, en la confesión frecuente, en la comunión frecuente, en el acompañamiento espiritual. También con perfecta sabiduría e inteligencia espiritual, dice San Pablo en Colosenses 1:9. Interesante lo de San Pablo. Y en segundo lugar también dice, él puede, es el bautizado, puede discernir plenamente el camino del bien y del mal, siempre y cuando esté en esta docilidad que expliqué hasta el cansancio al Espíritu Santo, ¿no? Eso está en Hebreos 5:14 y 1 Corintios 14:20. Estar abierto a distinguir ese camino del bien y del mal, la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada a Dios, lo que es perfecto. Y en tercer lugar, sabe discernir a los espíritus, es decir, reconocer si uno realmente es inspirado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios o por el mal espíritu, como diría San Ignacio de Loyola. Y eso está en 1 Corintios 12:10 y 2 Corintios 11:13. Y en cuarto lugar, en consecuencia, caminando en este camino según el Espíritu, en este camino de neumáticos, ¿no? El camino del Espíritu, produce ¿qué cosa? Y los frutos del Espíritu, claro, Gálatas 5:22, produce los frutos del Espíritu. No puede producir otra cosa más que frutos del Espíritu, frutos de toda obra buena, y crece en el conocimiento de Dios. Y generalmente todo esto en medio de incomprensiones, ingratitudes, y que él mismo tiene que aprovecharlas para la abnegación. Claro, saber morir a uno mismo, saber morir a la propia imagen. Entonces uno va menguando la hipersensibilidad, menguando la herida afectiva, porque ya es como que se ha descentrado. Ya no es uno el centro, sino que el centro es el Señor y la voluntad del Padre, del Abba. Entonces eso provoca que las incomprensiones que en esta época, en este tiempo que estoy diciendo, en esta circunstancia de vida espiritual que estoy describiendo, se dan frecuentemente. Incomprensiones, intolerancias, ingratitudes, incluso a veces abandono de ciertos grupos o personas que eran como hermanos en el camino de la fe. Sin embargo, bueno, de repente es como que se enfrían. Todo esto es maravilloso para el camino del crecimiento en este discernimiento, porque nos va dejando con ese sabor de lo que se llama, bueno, la muerte también eclesial, la muerte a uno mismo para que Dios sea nuestro absoluto, nuestro único bien, ¿verdad? Bien, entonces esto también nos va llevando lentamente a descubrir cuáles son las formas del discernimiento espiritual. Así que vamos a ver ahora las formas del discernimiento espiritual. Entonces, decíamos, primero, discernimiento ordinario y extraordinario. Hay varias formas de discernimiento espiritual desde el punto de vista de la importancia, ciertamente, de los problemas que uno enfrenta o las decisiones. Decimos que discernimiento llamado ordinario, es decir, lo de todos los días, podríamos decirlo así, se refiere al camino de la vida, de todos los días, a lo concreto. La voluntad de Dios se manifiesta claramente, por ejemplo, en la palabra de Dios revelada, por ejemplo, el Evangelio de cada día. O sea, uno tiene que ver en la liturgia que se ofrece cada día a nivel mundial, primera lectura, salmo, evangelio, tiene que ver también a Dios que me está hablando. Porque por allí hay gente que le encanta, no sé, invocar al Espíritu Santo y abrir la Biblia, ¿no es cierto?, a ver qué me dice en cualquier lugar, y si dice algo que no le conviene, dice, no me equivoqué, mejor no. Pero nos olvidamos que la forma ordinaria que tiene el Señor de manifestarse es, por ejemplo, en el Evangelio de cada día, en la palabra de Dios de cada día, en la enseñanza de la Iglesia, en la predicación, por ejemplo, del párroco, en la misa de cada día, también en
en los mensajes del Papa de cada día en Santa Marta, por ejemplo, ¿no? Que son preciosos, son concretos, son tan pastorales. En cuanto al religioso, la religiosa, bueno, en las constituciones que tiene cada congregación, cada asociación, cada sociedad de vida apostólica, las reglas o las disposiciones también de los superiores que dan, o en el caso mío que soy diocesano, las cartas de mi obispo, pastorales, o la carta de la Conferencia Episcopal Argentina, por ejemplo, ¿no es cierto? Bien, eso sería en cuanto al discernimiento ordinario. Y luego está el discernimiento extraordinario, que se refiere a propuestas y decisiones especiales. Especiales y sobre todo comprometedoras. Sí, porque se refiere a situaciones difíciles o decisiones, diría, importantes, trascendentes. Por ejemplo, la elección del estado de vida. ¿Y qué les parece? La elección del estado de vida, si voy a ser laico, y si voy a ser laico casado o soltero, si voy a ser sacerdote diocesano, o si voy a ser religioso, religiosa, monje o monja. Esto ciertamente es importante, ¿eh? O también nuevas iniciativas apostólicas. A ver, por ejemplo, a ver, Señor, ¿qué quieres que le diga a la audiencia en la próxima vez que vaya a Birmingham, Alabama, a grabar una serie para EWTN? Y bueno, justamente eso es un tiempo de oración, ¿no? Hace tiempo que el Señor me dice que tenía que hacer algo sobre el discernimiento. Y bueno, ahora lo estoy haciendo, pero hace mucho que lo sopla el Señor. Creo que esto lo sopla y por eso creo que va a ser de mucho fruto para todos ustedes, como también lo es para mí el haberlo preparado y el estar haciéndolo ahora con ustedes, ¿no? Y también, por ejemplo, nuevos proyectos en la familia, nuevos proyectos que tienen que ver con cambio de trabajo a veces, cambio de ciudad, también casos de emergencia, ¿no? A veces, wow, una enfermedad, o que el médico dice, bueno, tenemos que hacer una operación, pero no sabemos si esta intervención quirúrgica puede ser muy riesgosa, menos riesgosa, porque si operamos, y todas esas cosas que nos han sucedido y nos suceden a menudo y que hay que discernir. Bueno, aquí la voluntad de Dios no es siempre inmediatamente evidente, ¿no? Hay que buscarla y buscarla, buscarla con mucha oración, ayuno, mucha reflexión, mucho discernimiento con la consulta, mucho diálogo con gente que sea realmente probada en su sabiduría, ¿no? Sabiduría que viene de lo alto, ¿no? A eso me refiero, consultar con esta gente que tiene discernimiento, sabiduría, pero sobre todo consultarlo en la oración y acompañándolo con el ayuno y con las obras de misericordia espirituales y corporales. Y también está el discernimiento personal y comunitario. Desde el punto de vista de las modalidades, digamos así, el discernimiento puede ser personal, que es la búsqueda de la voluntad de Dios, del proyecto de Dios, en una persona, individual, digamos así, aunque lo de individual no es siempre así porque la decisión personal que yo tome tiene resonancia en la comunidad, ya que yo no soy una isla, ¿no? Pero bueno, digamos para entendernos sería como el consagrado también tiene que vivir bajo el régimen de obediencia y no es exento de esta búsqueda personal, porque muchos piensan, bueno, por ejemplo, la religiosa o el religioso, el monje o la monja, como está consagrado, bueno, entonces obedece a su superior y ya está, no discierne nada. No, no es así. Ella también tiene que estar en una búsqueda personal y Dios se le manifiesta, Dios se le revela y ciertamente eso tendrá que hablarlo luego con su superior, tendrá que hablarlo con la comunidad, pero Dios se va manifestando y se va revelando a cada uno y esto es maravilloso. Y también hay un discernimiento comunitario, como lo hay en cada familia, como lo hay en cada parroquia, en cada ministerio, también en cada comunidad religiosa, una comunidad de personas unidas por vínculos, por una idéntica misión, incluso por afecto en la fe también, bueno, tiene que buscar en diálogo sereno la voluntad de Dios, así como lo buscamos en la comunidad parroquial cuando nos reunimos y charlamos y dialogamos, y antes oramos, por supuesto, y decimos, ¿qué les parece ante estos retos y desafíos que han aparecido en la ciudad o en el pueblo o en la comunidad? ¿Cómo podríamos responder nosotros? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Qué nos pide el Señor ante esto?
Y bueno, y esto es una forma bien concreta de hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, hoy ante el tema del flagelo, del narcotráfico, de la droga en nuestros países, y Argentina no está exento, todo lo contrario, ahí también, ¿cómo podemos actuar, Señor, ante este nuevo reto, este nuevo desafío, concretamente en el ámbito donde vivimos? Porque no podemos pensar en solucionar el tema a nivel nacional o mundial, sino empezamos por ver cómo podemos hacerlo en el ámbito donde vivimos. Esto es importante. Entonces digo, hacemos notar cómo el aspecto personal y el aspecto comunitario del discernimiento son claramente realidades, digo, distintas, pero no separadas, que se complementan mutuamente. Y por otro lado, el discernimiento personal está relacionado con el discernimiento comunitario. Eso es así, porque lo que dije antes, tiene una influencia uno en el otro. Cuando uno se siente inspirado a determinadas decisiones, por ejemplo, tiene que medir esos impulsos a la luz de la palabra de Dios y de la enseñanza de la Iglesia, como bien nos enseña San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 6, 1 Corintios 14, 29, 32, 1 de Juan 4, 2, y evaluarlos en vista a qué, sí, en vista a edificar la comunidad, a edificar la eclesía, a edificar la asamblea, la iglesia. 1 Corintios 12, 7 y también 1 Corintios 14, 12 y 26. Claro, porque ahí está el discernimiento, la voluntad de Dios se tiene que manifestar justamente en este deseo de construir el bien común, la comunidad, el reino de Dios, presente y actuante aquí y ahora. Bueno, y una pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuáles serían entonces las condiciones fundamentales para el discernimiento? ¿Cuáles serían las condiciones fundamentales para el discernimiento? Y ciertamente la primera, sin lugar a dudas, es la pobreza de espíritu. La pobreza de espíritu que ciertamente no se refiere a cuestiones solamente sociológicas o económicas. La pobreza de espíritu que es una actitud que viene como regalo de Dios y que me lleva a estar desapegado de mi propia imagen, de los demás y de las cosas, en un desprendimiento generoso que me lleva a usar las cosas como medio para alcanzar el último fin, que es la gloria de Dios y mi propia santidad de vida. Ciertamente, sin esta pobreza de espíritu es muy difícil hacer un discernimiento espiritual, porque el que está apegado a su imagen, a su ego, a su cargo, a sus títulos, a sus honores, a sus bienes, ¿cómo podrá tener libertad interior para discernir lo que Dios le está pidiendo? Muy difícil, ¿no? La pobreza espiritual de la que habla la Biblia, reitero, no es solamente una condición económica o sociológica, indica también entonces una disposición interior, indica una actitud del alma. Aquí tenemos varios textos, Mateo 6, 24, Mateo 13, 22, e incluso en Apocalipsis, fíjense, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 se dice: tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3, 17. Entonces, el pobre de espíritu no confía ni siquiera en sí mismo, ni en sus capacidades, ni en sus dones, aunque sean regalos de Dios. Tiene la conciencia clara de insuficiencia y limitación, se siente limitado, se siente frágil, se siente vulnerable, ¿no? Entonces digo, y de esa experiencia vital, sincera, honesta, espontánea, sin complejo de víctima, por supuesto, surge justamente esta libertad para poder discernir. Sabe que es una criatura débil y sabe que necesita de todo y sobre todo necesita mucho de la gracia de Dios. Sabe que todo es un don y sabe que la gracia es lo que necesita para poder vivir, caminar, discernir, elegir. Por eso Él, solo Él, el que tiene pobreza espiritual, podrá encontrar los caminos de Dios. Él, solamente Él, pondrá toda su confianza en el Señor, se abandonará en Él como en el único punto firme, el único bien,
mi roca salvadora, mi baluarte, ¿no? Los amigos y los siervos de Dios se refugian en Él, viviendo en la humildad y en su santo temor, sin cálculos, con sinceridad y prontitud, como bien dice Proverbios capítulo 15, versículos 33. Solamente de Dios esperan el éxito y la salvación, como leemos en Mateo 18, 3 y siguientes, en ese contexto, ¿no? Los pobres de espíritu son objetos del amor misericordioso de Dios. El Padre Dios los mira con una gran predilección a los pobres de espíritu, y por eso, en realidad, esa bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, está dirigida con un sí, sí, sí grandote, ¿no es cierto?, a todos y a cada uno de los que a lo largo de la historia han querido elegir ese camino. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Es otra cita de primera de Pedro 5:5, y lo dice Pedro, nada más y nada menos, ¿no? También, bueno, otras citas, ellos son dichosos porque son los herederos del reino de los cielos, lo que dijimos. El sermón de la montaña, las bienaventuranzas, Mateo 5, y el Salmo 22 también. Bueno, precisamente entonces, a estos pobres de espíritu, Dios les revela, atención, les revela los misterios del reino. Mateo 13:11. Entendiendo por misterio, con mayúscula y subrayado, ese plan, ese proyecto que Dios tiene sobre cada uno y sobre la humanidad. Ese misterio es como el corazón de Dios que se abre a sus criaturas. El misterio es eso, ¿no? El misterio es el reino de Dios presente y actuante en la historia, en cada uno y en la historia total. Ese es el misterio. Por eso leemos en Mateo 11, 25, cuando Jesús dice: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes según este mundo y se las has revelado a los pequeños. Qué lindo, qué maravilloso. Quien se encierra en su orgullo, en su autosuficiencia, en su presunción, quien vive concentrado efectivamente en sí mismo, no comprenderá nunca esto y tampoco será un buen maestro de discernimiento, ni para sí mismo ni para los demás. Por eso, junto a la pobreza de corazón, la pobreza espiritual que dijimos, va también la purificación del corazón. Las dos cosas son importantes para el discernimiento. La purificación del corazón. Cuando Jesús dice en el Sermón de la Montaña: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, Mateo 5:8, en el fondo yo siempre pienso, ¿no? Así como en el Decálogo había dos no muy fuertes que se refieren al sexto y noveno mandamientos, bueno, parece ser que con este sí, bienaventurados los limpios de corazón, llegamos a captar qué se quiere decir en el Decálogo y cuál es el proyecto que Jesús quiso mostrar para los pobres de espíritu, que sean también transparentes, que sean limpios, como el corazón de un niño que Él puso en medio de todos y dijo: si no se hacen como un niño, no van a comprender, tampoco entrarán en el reino de los cielos. Entonces la pureza del corazón se manifiesta en la transparencia del alma, el equilibrio pleno entre espíritu y cuerpo, entre espíritu y materia, la armonía de los sentimientos y las pasiones, de la sensibilidad y de los afectos, en la sintonía perfecta de todo ser con la luz y la santidad de Dios. Este es el sentido de pureza que tiene que estar unido al de belleza, al de bondad. Claro, no pureza solamente en un sentido moral o de moralina, peor todavía, sino pureza unido a belleza y a bondad. Belleza del alma, así como en el niño que se transfigura, ¿verdad? Belleza del alma, que es buena, bondadosa, y que justamente por eso, ¿no es cierto?, hace presente a Dios, que es la verdad, y por eso es bello, y por eso es bueno. Qué lindo que es esto, la pureza del corazón. Tiene actitudes que vamos a compartir en el próximo programa, pero yo quisiera terminar en este momento haciendo una oración con ustedes que están allí en casa y decir: Señor, regálanos la pobreza del corazón. Mostranos
por dónde debe pasar nuestro desprendimiento, por dónde tiene que pasar esa actitud de libertad interior ante las cosas, ante las personas, ante uno mismo, para que la pobreza del corazón nos lleve a vivir también la pureza de intenciones, la honestidad y la rectitud, y así en todo podamos buscar tus caminos, tus designios en nuestra vida. Que el Espíritu Santo entonces venga a nosotros para que podamos ser los más desapegados con la propia imagen, con los afectos y con las cosas, a fin de que siendo libres podamos buscar, discernir y vivir tu santa voluntad y tu proyecto en nuestra vida personal, familiar y comunitaria. Y te lo pedimos especialmente unidos a María, la discípula perfecta, pero también la que con tanta libertad interior y pobreza de espíritu supo desapegarse de todo, para estar llena únicamente de Dios y así abrazar con un corazón libre y alegre la voluntad del Padre en su vida. Te pedimos, Señor, entonces, esta gracia para nosotros, unidos a ella, la mujer libre por excelencia, que siempre sabe elegir y dar su sí al plan y proyecto del Padre Dios, que a través de su sí ha provocado y provoca la salvación en el mundo entero por la presencia de Jesús, el libre por excelencia, que nos sana, salva, libera y nos bendice. Paz y bien.